El abogado secretario dará cuenta de los documentos llegados a la comisión. Secretario, por favor. Gracias, presidenta. Buenas tardes, señoras y señores diputados. A la Secretaría han llegado los siguientes documentos. Un proyecto de ley iniciado en moción de los diputados Vinter, Coloma y Francisco Undurraga y de la diputada Gio Mans, que modifica la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional con el objeto de establecer un quórum especial para la reconsideración de la declaración de inadmisibilidad. Otro proyecto de ley iniciado en moción de la diputada Claudia Mix y de los diputados Aedo, Bianchi, Celis, Coloma, Guzmán, Hirsch y Lavaca, Cosme Mellado y Oyarzo, que modifica el reglamento de la Cámara de Diputados para sustituir las denominaciones de los proyectos de acuerdo y de resolución. Las denominaciones. Un oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado en primer trámite constitucional el proyecto iniciado en moción que modifica la ley 18.678, que señala la ciudad en que debe celebrar sesiones el Congreso Nacional, con el objeto de permitir la celebración de determinadas sesiones en la sede del Congreso Nacional en la ciudad de Santiago. Un oficio del presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia, que califica de suma, para el despacho del proyecto que regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales. Un oficio que contiene un acuerdo de los comités parlamentarios por el que autoriza a la Comisión de Constitución a sesionar a partir de enero de 2023, los días lunes, simultáneamente con la sala, en caso de que haya tope de horario con la sesión del Pleno, solo para conocer el proyecto de ley que establece un nuevo Código Penal. Respecto de este mismo proyecto que crea el nuevo Código Penal, se ha recibido también un oficio del director de la Biblioteca del Congreso Nacional, por el cual informa que ha acogido favorablemente la solicitud para utilizar la sala de lectura de la biblioteca para el desarrollo de las sesiones en que se realizará la discusión general del proyecto de ley que establece un nuevo Código Penal. E indica las fechas desde enero hasta abril en que ya está reservada dicha sala para esta comisión. En séptimo lugar, se ha recibido una lista de académicos de distintas universidades de Chile para participar en calidad de expositores en el estudio en general del proyecto de ley que establece un nuevo Código Penal. Esa lista fue elaborada por la Academia Parlamentaria, que fue la entidad interna de la Cámara de Diputados encargada de despachar las invitaciones a las facultades de Derecho y de recibir las inscripciones. Se ha recibido también, en octavo lugar, un oficio del decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, por el cual solicita prórroga de plazo para comunicar la nómina de 2 académicos que harán comentarios al proyecto de nuevo Código Penal, con la finalidad de efectuar una debida convocatoria. Luego se ha recibido la confirmación del subsecretario de Justicia para la sesión de hoy, quien participará telemáticamente, ya se encuentra conectado, junto a los asesores Diego Moreno Torres e Ignacio Gaete Lagos. Y presencialmente asistirá la jefa de la División Jurídica, doña María Esther Torres, y doña Flora Benazul, la abogada del Departamento de Asesorías y Estudios. Se ha recibido también una excusa de la ministra de Justicia y Derechos Humanos, quien por tope de agenda no podrá asistir a la sesión de hoy, va a participar de la sesión en el Senado. Y luego se ha recibido también una propuesta de académicos para participar en la discusión en general del proyecto que establece un nuevo Código Penal, que ha sido enviada por el diputado señor Andrés Longton. Ha llegado también una propuesta de la diputada Catalina Pérez, que también propone nombres de académicos para participar en la discusión del proyecto de ley sobre el nuevo Código Penal.
Y finalmente, una nota por correo electrónico del ciudadano Alejandro Collado Narváez, por medio de la cual pide exponer en modalidad telemática y en la sesión que la comisión determine su caso frente a los integrantes de la comisión relativo al impedimento para ejercer el cargo de inspector general del Liceo Municipal de Putaendo debido a una aplicación de inhabilidades que, a su entender, no sería procedente, que fue determinada así por la Contraloría General de la República. Esa es toda la cuenta, señorita presidenta. Muchas gracias, secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. La diputada Pamela Giles está pidiendo la palabra. Diputada Giles, ofrezco la palabra. Gracias, presidenta. Gracias, John. Quisiera referirme al último punto de la cuenta y, por su intermedio, presidenta, al señor secretario, a usted misma, me parece que no está la petición que se nos hace dentro de las posibilidades que tiene esta comisión. Por lo tanto, si es así, pediría la información del secretario o suya, presidenta, en esa dirección, y que pudiéramos inmediatamente entonces acordar que no podemos verlo nosotros, si es que es así, y enviarle una comunicación en ese sentido a la persona. En otro punto, me gustaría, por favor, conocer el listado, que espero no sea muy extenso, tanto enviado por el señor Longton como por la diputada Pérez. Me interesa mucho conocer los nombres que se entregan, por favor, en esas dos comunicaciones. Gracias, diputada Giles. ¿Cuál era el último punto de la cuenta, secretario? Si lo puede recordar, por favor, para que tomemos el acuerdo en relación a lo que ha dicho la diputada Giles. Sí, respecto del el último punto de la cuenta, es una comunicación que envió un ciudadano, el señor Alejandro Collado Narváez. Él plantea que la Contraloría General de la República ha incurrido en una decisión inconstitucional al impedirle ejercer el cargo de inspector general del Liceo Municipal de Putaendo por una aplicación errada de inhabilidades que a juicio de él no proceden. Claro, efectivamente no es menester de esta comisión responder a resolver esa situación, así que pudiéramos responderle en esa dirección. Y sobre el listado de las propuestas que se hicieron, al final de la sesión, diputada Giles, la idea es que podamos destinar toda la segunda parte a revisar la propuesta completa del seminario, ya que se cumplió el plazo de las solicitudes hechas por los parlamentarios para tener invitados e invitadas. Además, le extendimos la invitación a las universidades. Una de ellas pide un poco más de plazo. Yo vería dentro de la cuenta cuál era la que pedía más plazo, don John, si me puede recordar. Sí, la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile pide más plazo para poder hacer una correcta convocatoria dentro de sus académicos. Perfecto, yo le daría al menos 2 semanas de plazo para que puedan enviarnos los datos que les solicitamos, al igual que todo el resto de las universidades. Y esos serían los 2 puntos. ¿Alguien más sobre la cuenta? Diputada Giles. Sí, me gustaría que pudiéramos tener alguna referencia del señor secretario, porque lo que me interesa es establecer, más que si es o no menester, si está dentro de nuestras atribuciones. Yo tengo la impresión de que no está dentro de nuestras atribuciones, y es lo que me gustaría aclarar a través del señor secretario, si podría corresponder que lo hiciéramos. Si pudiera corresponder que nosotros nos refiriéramos a esto que nos solicita un particular respecto de una resolución de la Contraloría, entonces yo sería partidaria de que lo viéramos, pero tengo la sensación de que no es posible que lo veamos porque no está dentro de nuestras atribuciones, y es lo que me gustaría aclarar para que pudiéramos resolver. Con su Sí, venia, bueno. presidenta, si me permite. Sí, por favor, secretario. Sí, el acto que afecta al ciudadano que ha efectuado, que ha mandado la comunicación a la comisión, es un acto administrativo que emana de un dictamen de la Contraloría. Por lo tanto, no le corresponde a esta comisión abocarse a conocer un asunto de ese tipo. Tiene que encauzarse a juicio de la Secretaría
las vías administrativas que correspondan. ¿De acuerdo? ¿Está aclarado el punto, diputada? Gracias, presidenta. Más o menos, porque lo que estoy preguntando no es si le corresponde o no le corresponde a esta comisión por su intermedio, presidenta, al señor secretario. Lo que estoy preguntando por tercera vez es si tenemos o no atribuciones. Pudiera ocurrir que no nos corresponda, según el juicio del señor secretario, pero que sí tuviéramos atribuciones. Mi impresión es que no tenemos atribuciones y es lo que intento aclarar. Señora presidenta, Secretario, con por su favor, venia, ¿se puede sí, aclarar más específicamente el punto? no, por tratarse de una comisión permanente de la corporación, no tiene atribuciones para conocer este tipo de asuntos la Comisión de Constitución. Muchas gracias, secretario. Queda aclarado el punto entonces. Ofrezco la palabra sobre los otros puntos de la cuenta. Perdón, presidenta. Sí, diputada Giles. Pido entonces, por favor, presidenta, que acordemos enviar una comunicación al señor que nos hace esta solicitud con la respuesta que acabamos de dar. Perfecto, no hay problema. Eso le había yo dicho ya al secretario en el punto antes, o sea, antes de que hiciera su corrección. Hecho el punto, y al final quedó claro que el listado de todos los miembros va a ser conocido y entregado después de la exposición del subsecretario cuando pasemos a revisar el seminario. ¿Sí? Perfecto. ¿Alguien más sobre algún punto de la cuenta? No, no hay más palabras sobre la No hay cuenta. más palabras, Se señora cierra la presidenta. cuenta entonces. Tenemos entonces por... un segundo. La sesión acá. Ya. Esta sesión entonces tiene la número 60, ha sido citada con el objeto de continuar con la discusión en general del proyecto de ley iniciado en mensaje que establece un nuevo Código Penal, boletín 14-79507. Para estos efectos se ha invitado a la ministra de Justicia y Derechos Humanos, la señora Marcela Ríos Tovar, y el subsecretario de Justicia, el señor Jaime Gajardo Falcón. La ministra de Justicia, como ya lo ha dicho el secretario, se ha excusado por tener tope de horario con otra actividad. Y el subsecretario de Justicia ha confirmado su asistencia por vía telemática, acompañado de los asesores Diego Moreno Torres e Ignacio Gaete Lagos. También se encuentran presentes la jefa de la División Jurídica del Ministerio de Justicia, la señora María Esther Torres, y la abogada del Departamento de Asesoría y Estudio, la señora Flora Ben Azul Mandiola. Con el objeto de complementar la presentación del Ministerio de Justicia iniciado la semana anterior por la ministra, que estuvo presente en la sesión anterior del lunes pasado, el subsecretario de Justicia se referirá a los principales aspectos modificatorios en el detalle del proyecto de ley que vamos a dar inicio a su tramitación. Así que le quiero dar la bienvenida y las gracias por estar presente al subsecretario de Justicia, el señor Jaime Gajardo, a quien le quiero ofrecer la palabra. Bueno, muchas gracias, presidenta, por su intermedio. Saludarle a usted y también a los señores y señoras diputados y diputadas que se encuentran en la sesión el día de hoy. Nosotros tenemos una presentación que la vamos a poner en breve y que trata de presentar aquellos aspectos, ya como decía la señorita presidenta, más en detalle respecto a el proyecto de Código Penal y el contenido de la presentación. Si avanzamos a la siguiente lámina, ese es el contenido de la presentación del día de hoy. Principalmente lo que se va a revisar son los antecedentes de la elaboración del proyecto del 2022. No voy a profundizar mucho en aquello, ya que el profesor Bascuñán en la sesión pasada dio una amplia relación respecto a este punto. En segundo lugar, la importancia de un nuevo Código Penal. En tercer lugar, los cambios relevantes de la nueva codificación. En cuarto lugar, los nuevos delitos y nuevas regulaciones de fenómenos delictivos y otros proyectos anexos que son necesarios para el anclaje del código, tal y como también lo señaló el profesor Bascuñán con otra nomenclatura la sesión pasada. Como les decía, el proyecto de Código Penal establece o tiene un conjunto de antecedentes. Tal como señala la presentación, es un proyecto de Estado. Para nosotros recalcar esto es muy importante, ya que
han sido distintos gobiernos de distintos signos políticos los que han tratado de enfrentar esta tarea. El profesor Bascuñán lo plantea de una manera bien elocuente en la sesión pasada con una cita de Hegel en cuanto a la necesidad de que como país nos dotemos de un nuevo Código Penal, entendiendo que la legislación actual data de 1874, una de las legislaciones más antiguas en materia de codificación penal, con todo lo que ello implica, y además, como les decía, está un esfuerzo que se ha emprendido por distintos gobiernos en el último tiempo, desde el año 2002, que se creó el Foro Penal, que funcionó desde el 2002 hasta el 2005, generando un anteproyecto en el año 2005, para posteriormente en el año 2013 retomarse con el anteproyecto del año 2013. Se presentó en el año 2014 un proyecto de ley de nuevo Código Penal, cuyo boletín es el que se señala ahí en la presentación, el boletín 9274-07. Posteriormente, el 2014 y el 2015, se volvió a convocar a una comisión que elaboró un nuevo anteproyecto, que es el anteproyecto del 2015, para posteriormente, en el año 2018, nuevamente convocarse a ya una tercera comisión que elabore el anteproyecto del año 2018, del cual surge precisamente el proyecto que ustedes están conociendo en esta comisión. Es decir, como se puede ver, es un largo esfuerzo por parte del Estado, de distintos gobiernos. Nosotros tomamos la decisión de que se comenzara a tramitar este proyecto y se le pudieran ir haciendo las adecuaciones durante el transcurso del tiempo de tramitación, considerando de que va a ser un esfuerzo de largo aliento. En la diapositiva siguiente vamos a pasar al segundo aspecto, que es, bueno, la importancia de un nuevo Código Penal. En esto, algo también se señalaba en la sesión pasada, precisamente cuando me tocó intervenir, planteé estos tres temas, es decir, la legislación de 1874, que es el actual Código Penal, tiene una teoría jurídica, que es la del siglo XIX, con importantes vacíos de las bases teóricas más modernas en cuanto a los fenómenos delictivos, la criminalidad moderna, y por ende actualizar sus bases teóricas es uno de los principales elementos, no solo porque es un código añoso, sino que también porque la teoría del derecho penal de esa época era una teoría penal decimonónica que no logra enfrentar los desafíos que tenemos actualmente como sociedad, y por lo mismo en el nuevo Código Penal se establecen fenómenos actuales como la comisión por omisión, la imprudencia, el actuar en lugar de otro, o la delincuencia organizada, entre otros nuevos fenómenos criminales que además han sido abordados por la moderna teoría penal, y que es necesario por ende actualizar las bases teóricas de nuestro código del siglo XIX. Ese es uno de los primeros aspectos del por qué es importante tener un nuevo Código Penal. Como segundo aspecto tiene que ver con el sistema de penas. En el Código Penal del actual se amenaza únicamente con pena de cárcel en un lenguaje poco claro, pero no se cumple por atenuante o pena sustitutiva, como hemos visto, y también una de las principales recriminaciones que se le hace al Código actual tiene que ver con una disonancia entre el sistema de penas que en teoría ofrece versus lo que en la práctica termina ocurriendo. Y esa disonancia no solo es formal, sino que es una disonancia fáctica, pero además también está escrito el Código Penal en un lenguaje que, tal y como se señala ahí, poco claro, y además existe hoy por hoy uno podría decir una decodificación en legislación penal que ha llevado una gran proliferación de leyes que establecen penas en distintos cuerpos normativos, lo que hace muy complejo la determinación de las penas, y por ende que lo que el legislador considera que es un hecho punible y que el legislador por ende trata de proteger un bien jurídico, eso tenga coherencia teórica, pero además tenga coherencia práctica con lo que
se termina determinando por parte de los magistrados. Y por lo mismo el nuevo Código Penal se trata de recodificar esta proliferación, trata también de volver a clarificar los tipos y por ende también el sistema de pena que sea coherente, lo que efectivamente el legislador considera que son los bienes jurídicos más valiosos y que por ende tienen que tener una pena X, esa pena efectivamente sea la pena que se termina imponiendo en los procesos penales. Y finalmente, uno de los principales también, o el tercer aspecto fundamental por el cual se hace necesario este nuevo Código Penal, tiene que ver con los tipos de delitos. Actualmente el Código Penal tiene no solo delitos obsoletos como el duelo o la sodomía, sino que además delitos que es necesario incorporar al nuevo Código Penal, como por ejemplo los delitos vinculados con el crimen organizado o la ciberdelincuencia, y también recodificar, como les decía en lo anterior, esta proliferación que se encuentra en distintos cuerpos normativos que lo que hacen es generar una decodificación cuando lo que necesitamos es tratar de sistematizarlo en un solo instrumento normativo como es la pretensión de un código. Esos son los tres principales argumentos del por qué es necesario este nuevo Código Penal. Y en la lámina siguiente podemos ver dale a la otra igual. Eso es básicamente uno de los elementos que señalaba en la lámina anterior, es decir, esta disonancia entre la pena que ofrece, por así decirlo, en abstracto el Código Penal actual versus lo que está ocurriendo en concreto en términos aplicados. Por ejemplo, que ahí tenemos un conjunto de ejemplos de delitos en los cuales se señala en abstracto una pena, pero vemos cómo esto se aplica en concreto por parte de los tribunales de justicia. Entonces, por ejemplo, en abstracto, el delito de violación tiene una pena de 5 años y un día a 15 años, y en la práctica lo que ocurre es que se aplica la pena más baja, que es la de 5 años y 12 días. Eso es la media con datos según la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Y eso ocurre en general en los delitos, ocurre en general en la disposición de pena. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver ahí el tráfico de drogas, que tiene en teoría la pena de 3 años y un día a 10 años. En la práctica se aplica la pena inferior, que es la de 3 años y 41 días, o el secuestro de 3 años y a 5 años se aplica la de 2 años y 55 días. En general, como ven ahí, esto, por cierto, yo soy una presentación que va a quedar a disposición de la comisión, se puede ver esta disonancia o esta distorsión entre la amenaza y la real imposición de penas, que es una de las principales innovaciones que tiene el nuevo código, es decir, que la pena que se ofrece por parte la pena que determina el legislador, el sistema de bienes jurídicos que busca proteger, y la pena en concreto que se imponga sea aquella que efectivamente el legislador es la que establece, y dar menos espacio a esta distorsión entre lo que el código establece versus lo que termina imponiéndose en la práctica. Vamos a la siguiente. Bueno, incluso incluso una de las cosas que señalábamos, que hay algunas penas que incluso tienen en abstracto presidio o penas privativas de libertad, y que en la práctica incluso pueden ser, a través de la ley 18.216, generarse una pena sustitutiva, como es el caso del secuestro simple, el robo simple o el tráfico de droga, si es que concurren las distintas circunstancias que puedan llevar a aquello. Pueden ser incluso penas sustitutivas, lo que implica que efectivamente la disonancia o la distorsión entre la amenaza y la imposición es mucho mayor de lo que el legislador hubiera querido. En el cuadro siguiente también se establece por qué ocurre principalmente esto, y tiene que ver con el sistema de penas que tiene el actual Código Penal. Eso yo sé que es bastante enredado. Yo les dije, ahí.
yo le dije al equipo, me costó también entenderlo, pero principalmente, si quieren le podemos dar la palabra, presidente, si usted me lo permite, la palabra a Diego, pero básicamente esto es lo que ocurre en general con lo que el sistema de penas que tenemos actualmente en el Código Penal, que lo que hace es que cada vez que concurren dos atenuantes o más, la pena disminuye inmediatamente un grado, que es precisamente lo que establece en los artículos de determinación de la pena nuestro Código Penal, y por eso, por ejemplo, ahí lo que hace este cuadro es plantear que existen distintos tipos de gravedad de la pena que señala la ley, y cómo ésta terminan aplicándose en la práctica cuando concurren dos atenuantes, sin que necesariamente las atenuantes sean específicas para el delito en concreto, o las atenuantes lo que hacen es distorsionar completamente el sistema de penas en abstracto que tiene el Código. Entonces, Presidenta, si me lo permite, darle la palabra a Diego de la División Jurídica para que explique con mayor precisión este cuadro. Sí, claro que sí. Le ofrezco la palabra a Diego entonces. Gracias, presidente. Está presente, ¿no? Está en la sala. Estoy acá No, igual. está en telemático igual. Diego, adelante, por favor. Disculpe, estaba sí, acá. Gracias, presidenta. Es muy simple, es complementar la lámina anterior. Lo que decía el subsecretario se resume de la lámina anterior, que el Código Penal vigente tiene una falsa apreciación de la pena que se impone. De alguna forma es un código que miente, porque miente no solamente en naturaleza, sino que también, perdón, en la cuantía de la pena, sino que también en naturaleza. Y esta lámina en particular dice relación con que si uno toma y divide la gravedad del Código Penal en 6 niveles, que son los que están ahí, y luego aplica a cada uno de los niveles las dos atenuantes, que es lo que más o menos concurre, generalmente la irreprochable conducta anterior y la colaboración sustancial con los hechos, determina que no queda de la misma forma ordenada la gravedad de la pena con la gravedad de la pena en concreto. No se corresponde la gravedad de la pena en abstracto con la gravedad de la pena en concreto, particularmente por el efecto de normas especiales que han intentado asegurar, por ejemplo, la pena privativa de libertad efectiva, como la ley Emilia. Si se dan cuenta, en los números 5 y 6 está la conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte o lesiones, que aplicando el sistema de atenuante y agravante, en este caso los dos atenuantes, con el filtro del efecto de la denominada ley Emilia, indica que siendo menos graves en abstracto, pasan a ser más graves que muchas de las penas que están en niveles superiores. O sea, de alguna forma es ejemplificar que el sistema actual, entre el sistema general y las leyes que han ido de a poco haciendo algunos ajustes, desordena el sistema. Entonces, no es un sistema coherente y no es un sistema orgánicamente que puede uno apreciarlo de manera orgánica. Eso, Presidenta. Presidenta, y lo que señalaba Diego es bastante relevante, porque uno de los principales problemas que tenemos actualmente con la legislación que ha proliferado en las últimas 2 décadas tiene que ver con legislación o ciertos delitos que, por ejemplo, en la conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte, el legislador le quiere dar una pena porque considera que el bien jurídico que está detrás es suficientemente grave o suficientemente valioso para tener una pena bien grave. Sin embargo, por cómo es el sistema penal, muchas veces esto genera distorsiones dentro o rompe la coherencia del sistema, y termina el Tribunal Constitucional calificando de inconstitucional la aplicación de dichas penas en los casos concretos a través del recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Y eso se genera principalmente por no tener un sistema normativo coherente en esta materia, lo que de una u otra forma, con la dictación de un nuevo Código Penal, ofrece la oportunidad para que el legislador pueda volver a darle coherencia completa, sistémica, al conjunto de delitos que hoy por hoy se encuentran dispersos en diferentes cuerpos normativos, recodificarlos, darle una coherencia y con ello salvar las posibles declaraciones de inconstitucionalidad por
ya sea igualdad ante la ley o desproporcionalidad, porque va a haber un sistema coherente suficientemente proporcional en sí mismo que permitiría que estas disonancias no se generen en términos sistémicos, lo que implicaría inmediatamente que el legislador va a poder efectivamente o va a poder otorgarle la oportunidad al legislador de volver a dar una discusión sobre en términos coherentes sobre qué es lo valioso y por ende cómo ese sistema de penas para cuando se transgreda lo valioso que se considera por parte del legislador, eso tenga una coherencia normativa que impida que ocurran las cosas que están pasando ahora, donde, por ejemplo, en el caso que plantea Diego, ocurre de forma sistemática por parte del Tribunal Constitucional. No una crítica al Tribunal Constitucional, sino que es un problema de coherencia sistémica que tenemos actualmente. ¿Cuáles son los principales cambios relevantes que tiene la nueva codificación? Y están sistematizados en estos 5 grandes elementos, es decir, primero la modernización de la parte general, que tiene que ver con lo que señalaba de las bases teóricas que va a tener este nuevo Código Penal, y esto implica un nuevo catálogo y un nuevo sistema de penas, que es uno de los principales desafíos que tenemos como sociedad, un nuevo sistema de determinación de las penas también, que trae por consecuencia lo anterior, un nuevo catálogo de consecuencias adicionales al delito, entendiendo que principalmente el legislador del Código Penal actual, un legislador decimonónico, tenía en consideración que las únicas consecuencias que podía tener un delito era la privación de libertad. Ahora se puede considerar otras consecuencias adicionales que puedan tener los delitos, ya no solo la privación de libertad, y por ende ampliar los catálogos de consecuencias adicionales que pueda tener un delito. Asimismo, también innovar en cuanto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas y, por cierto, la recodificación de normas penales, que es básicamente la actualización de la parte especial. Es importante que, tal como señalábamos en la sesión anterior, los códigos penales siempre tienen 2 grandes partes, la parte general y la parte especial. En la parte general establecemos todas las bases teóricas y el sistema de pena y su determinación, versus posteriormente en la parte especial, donde se establecen los delitos específicos y por ende las penas específicas que traen asociados esos delitos en consonancia con la parte general. Y al recodificar no se nos generan los problemas que tenemos actualmente, que son tributarios de lo que señalaba en la lámina anterior. ¿Cuál sería el nuevo catálogo de penas? Y que serían las penas que tendría el adjudicador al momento de tener que resolver un conflicto de relevancia jurídica en sede penal en cuanto a este tipo en cuanto a la aplicación del código, y podría tener la prisión, la reclusión, la libertad restringida, la multa y el servicio en beneficio de la comunidad. Es decir, se amplía considerablemente el catálogo de penas y se establece que serían las penas posibles para los distintos tipos de delitos, que además se recodificarían en la parte especial. ¿Cuál sería cómo se expresa este nuevo catálogo de penas? En materia de prisión, la privación de libertad mediante el encierro total en la cárcel, que es básicamente lo mismo que está establecido el día de hoy con respecto a la prisión, se expresa en años y en meses, tiene una duración mínima de 1 año y una duración máxima de presidio perpetuo. Esto también en razón de una de las preguntas que hubo en la comisión anterior, que no sé si quedó lo suficientemente claro, que tenía la impresión uno de los diputados que se eliminaba el presidio perpetuo, pero la verdad es que se mantiene el proyecto Código Penal con más o menos las mismas características que tiene el presidio perpetuo actual en ese sentido. ¿Cuáles serían los casos de presidio perpetuo? Homicidio y femicidio, delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes y delitos de lesa humanidad. En cuanto a la reclusión, se entiende que es la privación de libertad mediante el encierro parcial en el domicilio o en un establecimiento penal como una alternativa a la prisión. Este puede ser diurno, nocturno, de fin de semana, con eventual control telemático. Se dan esas posibilidades y se expresa en cuanto a se expresa en meses y una duración de 6 a 18 meses
y de 18 a 30 meses en el caso que sea domiciliario. De 6 a 18 en los establecimientos penitenciarios y de 18 a 30 en domicilio. En cuanto a otra de las penas, sería la libertad restringida, que es el sometimiento del condenado a un régimen de control ambulatorio, según un plan de cumplimiento individual ejercido por un delegado, muy parecido a lo que ocurre hoy día con la libertad intensiva vigilada, y el cumplimiento sería a través de un delegado con también eventual control telemático, y la duración sería mínima de 2 años y máxima de 3 años. Dale a la otra. Ahí. Luego la multa, que también estaría como posible del catálogo de penas, y podría ser como pena única tratándose de delitos, por ejemplo, de bagatela, o como pena copulativa en los delitos que está involucrado el interés patrimonial, tales como el cohecho, la estafa o los delitos tributarios. En caso de que falte los medios necesarios para el pago, se sustituye también por servicios comunitarios, que es otro de los catálogos de penas, o otra pena que se incluye al catálogo, que sería, por ejemplo, la realización de actividades no remuneradas en favor de la comunidad, y tendría una duración mínima de 80 horas y una duración máxima de 960 horas. Tratándose de las multas, aquí también tiene una innovación, ya que se aumenta la multa disponible en el caso de las personas jurídicas, y bueno, ahí en la presentación ustedes ven que actualmente se hace una comparación con las penas de multa que tiene actualmente el Código. Entonces, actualmente la pena de multa para las personas naturales no puede ser superior a 10 millones de pesos, y en el caso del nuevo Código se establece una pena de multa que podría llegar hasta los 2.900 millones de pesos. Y lo mismo en el caso de las personas jurídicas, hoy puede llegar a 15.000 millones de pesos, y aquí se amplía considerablemente el rango a los 119.000 millones de pesos que puede ser multada una persona jurídica que cometa alguno de los delitos, principalmente a los cuales establece, bueno, en caso de personas jurídicas se elimina el catálogo que tiene actualmente la ley de personas jurídicas, puede concurrir cualquier delito, y por ende podría ser de hasta 119.000 millones de pesos la multa, lo que creemos que podría ser muy importante para el nuevo sistema penal. Cambios relevantes, si seguimos en el nuevo sistema de penas, ahí, claro. Por ejemplo, se establece que el Código impondrá la naturaleza y la magnitud de cada pena a cada delito. No habrá un sistema de sustitución ni rebaja mecánica. Entonces, y aquí hay un ejemplo que también es bien importante de entender, en cuanto a que, por ejemplo, el asesinato, que es uno de los delitos que establece nuestro Código actual y el nuevo, por cierto, tiene una prisión de 10 a 20 años, y por ende la forma en que se aplicaría esa pena va a depender de la concurrencia o no de agravantes calificadas o muy calificadas, y por ende se va a aplicar esa pena de esa manera. Si no concurren atenuantes o agravantes muy calificadas, se va a aplicar la pena del medio, y si ocurren agravantes calificadas o muy calificadas, atenuante o agravante, lo que se hace es que se determina la pena también de forma racional por parte del propio sistema de penas, lo que va a permitir una determinación mucho más racionalizada, podríamos decir, de la misma. Por ejemplo, en el caso del hurto, hay 3 tipos de penas que va a estar a disposición del legislador: una pena de prisión de 1 a 3 años, una reclusión o una libertad restringida, y se van a ir excluyendo estas alternativas en el caso que concurran, en este caso principalmente agravante calificada o muy calificada. Entonces, si concurre, por ejemplo, una agravante calificada, ya no va a estar disponible para el juez la libertad restringida. Si concurren 2 agravantes o una agravante muy calificada, va a quedar
ya no va a estar disponible la pena de reclusión y solo va a poder imponerla de prisión de 1 a 3 años, por lo que consideramos se va a racionalizar la aplicación de las penas, entendiendo que el legislador va a determinar concretamente la pena a aplicar y la forma en que se tienen que considerar o ponderar, bueno, no ponderar no es la mejor palabra, la forma en que se tienen que considerar las atenuantes o agravantes para los casos concretos. Además, también una de las innovaciones que tiene que ver con la forma de determinación de las penas es que se elimina, por ejemplo, el atenuante de irreprochable conducta anterior, se restringen las atenuantes generales, únicamente se mantienen aquellas de política criminal, como por ejemplo el arrebato, obcecación, los esfuerzos por evitar la consumación del delito, la reparación del mal causado, la colaboración con la investigación y las consecuencias graves para el hechor por cometer un delito. Y las agravantes se establecen según los fenómenos delictivos específicos. Es decir, van a haber agravantes calificadas según cada uno de los delitos específicos que establece el código, entonces, o el nuevo código. Entonces, por ejemplo, los delitos tributarios aduaneros, conforme al monto que se pretendiera evadir, si supera las 500 UF, es un agravante. En los delitos contra la propiedad, que la víctima sea, por ejemplo, menor de edad o un adulto mayor, también es un agravante. En los delitos de colusión, en que se hubiera producido efecto en bienes o servicios de consumo masivo de primera necesidad, afectuando considerablemente el mercado, va a ser una agravante específica. Con lo que las agravantes ya no son generales, sino que tienen una consideración específica con el bien jurídico que se está protegiendo por parte del delito concreto que se le está reprochando a la conducta de una persona. Sigamos. ¿Cómo va a ser el nuevo sistema de determinación de pena? Y aquí, diputada, si me permite, para que Diego lo explique también, para que yo no cometer ningún error. No hay problema, no hay problema. Gracias, presidenta. El ejemplo que da el subsecretario en la lámina anterior se refería a un delito que tenía una pena que tenía penas alternativas. Este es el delito por antonomasia, que es el delito de homicidio, asesinato se llama en el nuevo Código Penal, que tiene una pena de 10 a 20 años y queríamos mostrarle cómo operaba dentro de un delito que tenga pena única de prisión. En el caso que no concurran agravantes o atenuantes, la pena se va a imponer en el punto medio. Es decir, si no concurren agravantes atenuantes y el tribunal no da buenas razones para irse hacia arriba o hacia abajo, la regla del Código Penal es que por default se aplicará la pena media entre los extremos de la pena, en este caso 15 años. Eventualmente, si concurriera una agravante calificada, se excluye la parte inferior de la pena, se toma este nuevo rango, que es entre 15 años y 20 años, y nuevamente se aplica la regla de default en el medio. En este caso se aplicaría una pena de 17 años, 5, salvo que el tribunal establecía razones para, dentro de la pena de 15 a 20 años nuevamente, dar razones para irse hacia arriba o hacia abajo de los 17 años y medio. Y finalmente, si por ejemplo concurriera una agravante muy calificada, este es un caso en el cual se sale del marco original de la pena legal, se crea un nuevo marco penal en virtud del cual el mínimo de la pena pasa a ser la pena, el punto medio de la pena originalmente, y se sube un número de años por sobre el máximo de la pena. En este caso, el número de años, como el máximo de la pena es 20, queda una pena por arriba de 24 años. Si se forma una nueva pena entre 15 años y 24 años, y nuevamente, si no hay buenas razones para que el juez imponga hacia abajo o hacia arriba, la pena va a ser de 19 años y medio, que forma el punto medio entre 15 y 24 años. Esto es de gran importancia porque actualmente no es controlable el punto exacto en virtud del cual el tribunal marca la pena concreta. Y generalmente entramos de penas, ustedes lo habrán visto como legisladores, entramos de penas donde
tienen 10 años de diferencia, 5 años y un día, 15 años, es muy común que sin dar grandes razones de consideración los tribunales pongan la pena mínima, lo cual en el caso concreto, por cierto, podría ser esperable y podría ser adecuado. Pero esa fórmula de aplicar el mínimo a la parte de abajo de la pena sin dar buenas razones de motivación es una práctica que lamentablemente nuestros operadores tienen. Y por eso este sistema lo que pretende es que la pena sea muy motivada, es decir, que tanto los fiscales como los jueces den buenas razones para pedir la pena o para imponer la pena más allá de solamente pedir un marco de pena al cual el juez pueda libremente moverse. Puede libremente moverse siempre que dé razones. Eso con esta lámina, que por eso podría ser un poco más enredada, pero para mostrar cómo en una pena concreta, que es el homicidio, operan las agravantes calificadas o muy calificadas. Gracias, Presidenta. Sí, en la lámina siguiente, Presidenta, lo que se muestra es básicamente que si uno va a cada uno de los delitos en el proyecto nuevo Código Penal, va a ver que en razón de lo que, no en términos abstractos, sino que en términos concretos, este nuevo Código Penal tiene una respuesta, podríamos decir, de aumento de las penas, ¿ya? En términos concretos. Es decir, por ejemplo, en la violación con violencia o intimidación, en abstracto, el Código Penal actual tiene una pena que va de 5 años y un día a 15 años, pero en concreto lo que ocurre es que, y cuando digo en concreto es porque la media de los tribunales aplican la pena de 5 años y 12 días, o sea, 11 días más que la pena mínima. Esa es la media que aplican los tribunales en nuestro país. Y por ejemplo, el proyecto disminuye a 12 años, aumenta de 6 a 12 años, pero la pena media en concreto, que sería la que se aplicaría cuando no concurren ni agravantes ni atenuantes calificadas o muy calificadas, tal como señalaba Diego en el ejemplo anterior, sería de 9 años, ya que esa es la pena media. Y eso es un porcentaje, y eso en porcentaje de aumento es un 78% más que los 5 años y 12 días que en concreto se aplican actualmente por parte de los adjudicadores o de los tribunales de justicia en esta pena en concreto. Es decir, bueno, y ahí hay un ejemplo para el resto, se buscaron distintos delitos que además son los delitos que podríamos decir más importancia han tenido actualmente para nuestra sociedad, la violación a un menor de 14 años, por ejemplo, la pena en concreto que se aplica por parte de los tribunales de 6 años y 40 días, la pena del proyecto en su punto medio va a ser de 11 años de prisión efectiva, es decir, un 80% más que lo que aplica actualmente los tribunales. Y esto tiene que ver también con aquello que nosotros como sociedad consideramos que es más valioso, en este caso la integridad sexual de un niño de 14 años, de un niño o una niña de 14 años, menor a 14 años. Nosotros como sociedad lo hemos considerado algo muy valioso. En abstracto tiene una pena muy dura, que podría llegar a ser a 20 años, sin embargo en concreto la pena que terminan aplicando los tribunales es muy distinta a aquella, de 6 años y 40 días, y por lo mismo el punto medio en el proyecto es de 11 años de prisión efectiva, es decir, un 80% más. Y así hay una serie de ejemplos que ustedes podrán ver después con mayor detalle. Bien. Si me permite, Presidenta, lo que quisiera decir es que la pena, como dice el subsecretario, la pena es nominalmente en abstracto más baja, pero el sistema genera una respuesta mayor por la aplicación de lo que yo le llamaba como default en el medio de la pena. Pero además, algo muy importante es que el sistema del Código Penal establece que en la gran mayoría de los casos las penas son alternativas, como en el caso que veía el subsecretario con el hurto, libertad restringida, reclusión o prisión de 1 a 3 años. Eso es muy relevante para ustedes como legisladores. Actualmente ustedes como legisladores en la práctica tienen imposibilidad, aunque consideren que es adecuado, de imponer una pena efectiva inferior a 5 años a un primerizo.
Eso, como tal lo decía el subsecretario, la ley Emilia ha sido desafiada constantemente en el Tribunal Constitucional. Entonces, aun cuando la voluntad del legislador, en un caso particular, haya sido imponer una pena privativa de libertad de 1 año, eso en la práctica, por el sistema, por ser un ruido en el sistema, no es posible. En el sistema del nuevo Código Penal van a ser los legisladores que en cada caso, en cada delito, van a tener la mano, la llave, para elegir qué respuesta quieren ante cada fenómeno delictivo. Podría ser que los legisladores consideraran que un determinado delito requiera única y especialmente, su única posibilidad sería la pena de prisión y por tanto la ponen como pena única, pero también podría ser que consideraran que por mucha reiteración de un delito, por ejemplo, el pirateo de CDs, no merecería nunca una prisión, por muy reincidente que suceda, como fue el caso de una de las personas víctimas del incendio en San Miguel. Y podrían establecer que la única respuesta posible para ese delito sea la libertad restringida. Es decir, la llave que tiene ahora, a partir del nuevo Código Penal, el legislador en la respuesta concreta o las alternativas que tenga el tribunal para imponer una pena concreta es mucho mayor que la que actualmente tiene y la que actualmente permite el sistema penal. Eso, presidente. En la lámina siguiente, Presidenta, lo que se ve son otros cambios relevantes en materia de la nueva codificación que tiene que ver con el nuevo catálogo de consecuencias adicionales que tendría un delito. Entonces, por ejemplo, actualmente solo como una pena accesoria se considera el comiso y en este caso se puede considerar no solo como una pena accesoria, sino que como una consecuencia adicional. Y así se establece el comiso de instrumentos y efectos y el comiso de ganancias, lo que se ha visto que es una de las principales herramientas para la lucha contra el crimen organizado a nivel comparado. Y se establecen ambas herramientas. Bueno, ustedes como comisión lo conocen bastante bien, ya que se tramitó en primer trámite constitucional el proyecto de delito económico que tiene precisamente esta figura considerada en su proyecto. Y un conjunto de prohibiciones e inhabilidades, que es ejercer cargos públicos como para los casos de cohecho, prevaricación y fraude electoral, ejercer profesiones, oficios, industria o empleo, también para cualquier delito cometido con abuso de dicha profesión, ejercer profesiones u oficios con menores de edad, por ejemplo, en los casos de los delitos sexuales contra niños, niñas o adolescentes, ciertas prohibiciones, por ejemplo, de caza o pesca, en los casos de caza y pesca ilegal o métodos prohibidos de pesca, también contratar con el Estado en el caso de delitos tributarios contra la libre competencia o delitos contra el patrimonio cultural, también la inhabilidad o la prohibición de conducir vehículos motorizados en aquellos delitos que sean cometidos mediante la infracción de las normas de tránsito, y también la prohibición de inhabilidad para ingresar a áreas protegidas por el Estado en el caso de los delitos ambientales, el contrabando de especies silvestres o, por ejemplo, lo que ocurrió con el delito de incendio en las Torres del Paine. Entonces, como vemos, se amplía el catálogo de consecuencias adicionales que puede tener un delito, también haciendo eco o tomando en consideración las nuevas realidades penales que tenemos actualmente. Otra innovación que está en la lámina siguiente tiene que ver con la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Se elimina el catálogo, se establece que hay en la ley actual que hay un catálogo de delitos que pueden cometer las personas jurídicas, se elimina ese catálogo y se ve que las personas jurídicas pueden cometer el conjunto de delitos que establece el Código Penal. Se amplía el espectro también de las personas jurídicas responsables y se amplía a las sociedades, las universidades del Estado, las personas jurídicas religiosas de derecho público para ciertos delitos, incluso los partidos políticos, y se modifica el sistema de pena y las consecuencias adicionales a la pena. Entonces se agrega el sistema de días multas con un tope, tal como le señalaba, de 119.000 millones de pesos, y se incorpora también como medida cautelar y la supervisión de las personas jurídicas. Sí. También, bueno, se hace una recodificación
de las normas penales, que es básicamente la actualización de la parte especial, entendiendo que se recodifican de delitos que se encuentran actualmente hay una gran dispersión en materia de delitos actualmente, lo que no solo hace o nos genera este problema sistémico, nos genera un problema de muchas veces desigualdad ante la ley, nos genera problemas de proporcionalidad, pero además también nos genera un problema de sistematicidad y de confusión para el destinatario. Es decir, el conjunto de ciudadanos es muy complejo que pueda saber, para una persona común, muy complejo qué es lo que es un delito, ya que se encuentran en un conjunto de leyes especiales, lo que es precisamente una de las principales pretensiones de un código, es decir, tratar de sistematizar racionalmente aquello que las sociedades consideran valioso. Y ahí, por ejemplo, se recodifican los delitos aduaneros, tributarios, bancarios, propiedad intelectual, mercado de valores, pesca, terrorismo, droga, armas, informático, delito informático, delito de la libre competencia, lesa humanidad, patrimonio cultural, entre otros. Se eliminan delitos también que ya han quedado obsoletos por el pasar del tiempo, principalmente. Ahí está un poco pasar de los siglos, claro, efectivamente, pasar de los siglos. Suena como muy mucho tiempo, pero bueno, es mucho tiempo. El duelo y la sodomía, se incorporan también ideas regulativas de la agenda legislativa de los últimos años, que van a ser parte de, o van a formar la parte especial, y se elimina el espectro de faltas penales, entendiendo que, como les decía al comienzo de la presentación, no existía en el siglo XIX algo así como el derecho de policía o las normas infraccionales, entonces todo aquello se consideraba parte de el injusto penal, y en ese sentido lo que se hace ahora es eliminar esa parte del código y posteriormente se tendrá que dictar una ley general de infracciones donde eventualmente los jueces de policía local tengan las competencias respecto a ese conjunto de injustos que se consideraban antes que tenían que formar parte del Código Penal, pero que con el pasar del tiempo se ha visto que no es necesario que sean parte de los delitos propiamente tal. Asimismo, también se establecen nuevos delitos que actualmente se encuentran vacíos de punibilidad y que en general nuestra sociedad considera que son delitos que debieran, o sea, estas acciones debieran ser punibles. Entonces, se establece, por ejemplo, el delito de lesiones al feto, dando una protección a la persona que está por nacer, que por cierto un delito distinto al de aborto, sino que aquellos casos en los que se lesiona al feto de forma premeditada y con el objeto de causarle un daño, más allá de lo que ocurra con el aborto propiamente tal. También el caso del embarazo consentido, el hostigamiento, la extorsión, el daño ambiental y la afectación a las áreas protegidas, y la infracción de giro reservado, protegiendo el orden socioeconómico en tanto se castiga a quienes participan en mercados regulados sin estar habilitados para hacerlo, como por ejemplo el mercado bancario, el financiero de valores, la seguridad y la previsión social o los juegos de azar. Otros también nuevos delitos que se encuentran vacíos de punibilidad, el engaño a los inversionistas, la utilización indebida de subvenciones públicas, la publicidad falsa o engañosa, la ciberdelincuencia, la sustracción de cosas propias a la utilidad social, la extracción del patrimonio cultural. Todo esto se puede ver que son nuevos delitos que se incorporan a la parte especial del código, eso. En cuanto a, y finalmente, algunas regulaciones relevantes en cuanto a los delitos que se... en cuanto a los nuevos delitos, nuevas regulaciones de fenómenos delictivos. Por ejemplo, en el caso de los delitos contra la vida, se altera el esquema y se contiene un tipo grave, que es el asesinato, con una pena alta, dejando de distinguir entre homicidio simple y homicidio calificado. Y esta norma también, como mayor gravedad, se contempla para los femicidios y los asesinatos por odio.
se establece el aborto con la forma que tiene actualmente, aborto en 3 causales. Se incluye también, como les decía, expresamente la tipicidad de las lesiones al feto. Se establecen los delitos sexuales, como la pena se aumenta para todos los casos, abuso y agresión, mediante el reemplazo de un sistema de vías comisivas. Y finalmente, delitos contra la intimidad, como por ejemplo el delito de hostigamiento. Se crea el delito de exhibición no consentida de registros de contenido sexual, o sextorsión, como se le ha denominado en algunos casos también. Y nos queda la última lámina de delitos tributarios, que se encuentran reguladas de manera simplificada pero íntegra en el Código Penal, lo que también hace muy importante para su comprensión, y se mantiene la norma de exclusividad de la acción penal en el caso, pero se establece que el Ministerio Público puede solicitar la intervención al Servicio de Impuestos Internos, lo que solo podrá negarse por motivos fundados. También se establece estos nuevos delitos de criminalidad organizada, como la asociación criminal o la asociación delictiva. Se establece la delincuencia económica y se incorpora el paradigma de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, abandonándose la noción de prostitución de menores, aunque ya una ley que acabamos de aprobar en términos más restringidos, eso sí, por este Congreso Nacional. Eso es, Presidenta. Muy buenas tardes, don Jaime. Estoy presidiendo la comisión accidentalmente. Soy el diputado Leonardo Soto. Así que puedo usar la forma masculina de la presidencia. Bueno, le agradezco su presentación. Ha sido bastante amplia. Ha suscitado interés de parte de varios parlamentarios y parlamentarias. Así que, de acuerdo a lo programado, vamos a ofrecer la palabra para que puedan hacer las consultas correspondientes. Antes de ver las consultas, la diputada Pamela Giles me ha pedido la palabra por reglamento. Tiene la palabra, diputada Giles. Muy gentil, presidente Soto. No, presidente Soto, accidental será, pero es presidente con todas las facultades en este minuto, y en esa misma condición quisiera pedirle, presidente, si pudiéramos invitar a las 2 asesoras del subsecretario del Ministerio a tomar asiento en la mesa, si a usted le parece bien, si no hay nadie que se oponga, presidente. Bueno, yo agradezco su propuesta, me parece del todo conveniente, así que invito a integrarse a esta mesa a la jefa de la División Jurídica del Ministerio de Justicia, señora María Esther Torres Hidalgo, y a la abogada del Departamento de Asesoría y Estudios, señora Flora Benazul Mandiola. Son bienvenidas en esta mesa. Gracias, diputada Giles, por su propuesta. Ofrezco la palabra a los colegas diputados y diputadas. Diputado Sánchez tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, agradecerle su exposición al subsecretario. Me han surgido varias inquietudes, las voy a ir planteando en orden para que ojalá puedan ser respondidas todas. En primer lugar, se hacía referencia en distintas partes de la exposición al concepto de prisión perpetua. Me gustaría que el subsecretario nos aclarara dónde está, en qué artículo se encuentra establecida esta pena de la prisión perpetua, porque hasta donde nosotros pudimos observar, la pena máxima sería de 20 años. O sea, si es que consideran que esa sería la prisión perpetua en este caso. En segundo lugar, me gustaría saber qué pasa en este proyecto del Código Penal con el delito del parricidio y el delito del infanticidio, porque pareciera ser, al menos por lo que pudimos observar con mi equipo, que esos 2 tipos penales desaparecen, ¿ya? En tercer lugar, ¿por qué se aplica un rango de pena más alto para el femicidio que para el homicidio calificado? Tal como usted señalaba, su secretario, en su exposición, desaparece esta distinción entre el homicidio simple y el homicidio calificado. Entonces, todos aquellos supuestos que podrían calificar eventualmente como un homicidio calificado estarían dentro del rango de una pena entre los 10 años y los 20 años. Y para el caso del femicidio, el rango sería de los 15 años a los 20 años. Entonces, ¿cuál
fue si pudiéramos saber, si esto viene, no sé si del gobierno o de los expertos que han hecho esta propuesta, cuál fue la reflexión detrás de esta decisión, que se consideraría, al parecer, el delito de femicidio como algo más grave que el homicidio calificado. En cuarto lugar, se hace referencia en el artículo 167 a la lesión psíquica como una forma de lesión corporal. Y si se ha estudiado por los expertos o analizado el gobierno, ¿cuál sería en realidad la forma de establecer o cómo se acreditaría la existencia de una lesión psíquica en estos casos? Porque al parecer esto sería algo más o menos novedoso. Y en el caso de la propuesta de artículo 175, cuando se habla de embarazo no consentido, me surge la curiosidad si es que en este tipo penal que se está proponiendo se está reflexionando esta figura como una especie de agravante al delito de violación, o en realidad los académicos y el Ejecutivo estarían imaginando la situación de que a una mujer se le secuestrare eventualmente, se le anestesiare o durmiere de alguna forma y se le inseminare a la fuerza por ese mecanismo, y si existen antecedentes, también saberlo por parte del gobierno de cuántas situaciones de este estilo han ocurrido en los últimos 12 meses, podríamos decir, los últimos 2 años. Aparte de eso, un último punto, nos llamaba la atención si que ha existido alguna reflexión respecto de la proporcionalidad en los delitos imprudentes, porque existiría la posibilidad, al parecer, de que en el caso de un homicidio imprudente, por dar un ejemplo, la pena podría llegar a ser hasta de 4 años. Entonces, me gustaría saber qué visión tiene respecto de esto el Ejecutivo. Eso sería, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Sánchez. Le vamos a pedir a nuestros invitados que puedan tomar nota para que unos 3 diputados puedan hacer sus preguntas y ahí proceder a contestarlas. Me ha pedido la palabra el diputado Lonton. Diputado Lonton, tiene la palabra. Gracias, presidente. Muy breve. En respecto a la aplicación de las penas, entendiendo que con el proyecto del Código Penal las penas efectivas serían mayores, de todo orden, principalmente las privadas de libertad, me llama la atención, por ejemplo, la figura del homicidio calificado, que se establece una pena de 10 a 20 años, siendo que hoy día la pena llega a 40 años. Entiendo que la aplicación efectiva de esa pena, según el gráfico, ronda los 8 años. Pero sería complejo aplicar una pena, o sea, aprobar una pena mucho más inferior de la pena que está establecida hoy día, sobre todo asimilándola al homicidio simple, entendiendo que es la figura más grave establecida en nuestro Código Penal desde el punto de vista de la penalidad. ¿Hay voluntad del Ejecutivo en poder revisar esta pena para poder hacerla quizás mucho más parecida o asimilarla a la pena que ya estaba establecida en este código, pero obviamente que subiéndole el grado de aplicación efectiva de la misma? Porque cuando uno dice, mira, de 8 años va a estar preso 10, la verdad es que uno quiere corregir de una forma mucho más drástica la privación de libertad cuando se trata de delitos tan graves como el homicidio calificado. Entonces no se trata de corregir un porcentaje, se trata de corregir ese porcentaje de manera diametralmente distinta a lo que está hoy día. O sea, hoy día la gran crítica es que, producto de los atenuantes, las penas se bajan mucho más abajo del rango de la pena establecida en el Código Penal. Entonces, principalmente si hay ánimo del Ejecutivo de poder subir la pena en determinados delitos, yo me refiero a los delitos más graves establecidos en el Código Penal, porque la verdad es que la señal a la ciudadanía de decirle, mira, vamos a bajar la pena del homicidio calificado, pero va a subir la aplicación efectiva solamente en 1 año y medio, me parece que no es suficiente, considerando que hoy día hay una sensación de mucha impunidad en nuestro país respecto a la aplicación de las penas. Eso, gracias, presidente. Diputada Pamela Giles me ha pedido la palabra. Diputada. Gracias, presidente Soto. Sí, respecto de la prostitución infantil, que deja de ser delito según lo que se ha expuesto y pasa a tener otro nombre, pero además el subsecretario agregó, sin mayor explicación, que subía la penalidad, según entendí, respecto incluso de lo que acabamos de aprobar hace poco tiempo, en que
subimos la penalidad justamente adicionalmente a lo que hemos hecho en esta misma comisión recientemente en relación al alza de penas en todos aquellos delitos que afectan a menores. Me gustaría tener una explicación más acabada en qué cambia la penalidad y respecto de esa última legislación, básicamente más que el Código Penal actual. Gracias, diputada Giles. Le ofrezco la palabra al señor subsecretario o alguno de sus asesores. No sé quién va a responder esto. Presidente, muchas gracias por su intermedio. Voy a responder algunas de las preguntas, luego le voy a dar paso a Diego y a María Esther también para que complemente con Flora ahí en la sala. Muy bien, entonces vamos a proceder de esa manera. Me avisa para dar los pases. Muchas gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, quería hacer una consideración de carácter general. Quizá una de las cosas más interesantes que tiene discutir esto como un código tiene que ver con discutir el conjunto de delitos que se encuentran actualmente dispersos en diferentes normas y darle una coherencia sistémica. Y eso es bien relevante porque el esfuerzo que estamos haciendo como sociedad tiene que ver con volver a revisar el conjunto de situaciones antijurídicas de carácter penal que nosotros consideramos que tienen que tener una pena específica y darle coherencia a ese conjunto de bienes que queremos proteger. Entonces, eso precisamente nos va a permitir que, dependiendo de los valores que consideramos que son sustantivos, estas penas que tienen esos valores sustantivos sean proporcionales unas con otras y no nos ocurra lo que ha ido ocurriendo en las últimas décadas, que tiene que ver con que el sistema penal ha dejado de tener esa coherencia sistémica precisamente por el hecho de tener ciertos bienes o ciertos valores que tienen una pena, otros similares que tienen una pena superior, y por ende el Tribunal Constitucional dice esto es desproporcional o eventualmente esto vulnera la igualdad ante la ley, porque ante bienes jurídicos de una misma entidad tienen penas asignadas por el Código Penal o las normas que complementan al Código Penal en su parte especial, diferentes. Entonces, yo creo que eso es lo principal, es un esfuerzo bien importante, que además se dieron el conjunto y por eso también es relevante la historia de esto, porque el conjunto de anteproyectos y de comisiones que se formaron tenían ese desafío, es decir, ver todo esto como un sistema, considerar todos los delitos que eventualmente confluyen actualmente en nuestra sociedad y darle una coherencia sistémica. Entonces, lo que quiero decir con esto es que, por cierto, que nosotros como Ejecutivo estamos disponibles a revisar el conjunto de delitos y estamos disponibles a que ese conjunto de delitos tengan una pena asignada. Lo relevante aquí es cómo le damos coherencia a este sistema. Entonces ahí no sé si respondo al diputado Longton en ese sentido. Yo creo que no es solo la pregunta por un delito y la pena que tiene asociada a ese delito, sino que el desafío que tenemos es precisamente ese conjunto de delitos, cómo es coherente y es proporcional en cuanto a los valores que sustentan que esa acción sea considerada delictual. Y respondiendo más directamente, sí, por cierto, estamos disponibles a discutir la aplicación de las penas y específicamente la pena asociada al homicidio o al asesinato. Lo que sí hay que tener en consideración o que hay que tener muy presente es que esto tiene que ser un sistema coherente que nos permita tener, que sea racional y que sea proporcional en cuanto a las distintas penas que se asignan al interior del sistema. En cuanto a la prisión perpetua, esta se encuentra contenida en el artículo 84 del proyecto de Código Penal. Se establece específicamente en el artículo 84, inciso 3, es similar al sistema que tiene actualmente el Código Penal en cuanto a su aplicación.
y por ende el presidio perpetuo está. Efectivamente, lo que pasa es que como es un proyecto grande, importante y que tenemos que ir conociendo de a poco, en el sentido de que tiene una técnica que además es bien específica, por eso quizás no se había perdido en algún momento, y con esto le estoy contestando al diputado Sánchez respecto a que no habían encontrado la prisión perpetua, pero se encuentra contemplado en el proyecto para los casos que se señalaba en la presentación y que además señala el artículo 84 del proyecto. Efectivamente, el parricidio se elimina y en cuanto al embarazo no consentido, efectivamente una de las hipótesis del embarazo no consentido es lo que planteaba el diputado Sánchez, son casos que pueden tener ese tipo de hipótesis y actualmente propiamente tal no es un delito, por lo mismo es más difícil de determinar la ocurrencia o no hay antecedentes estadísticos respecto a lo mismo. ¿Ya? Con respecto a lo que preguntaba la diputada Giles de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, lo que yo planteaba es que se incorpora como delito al código. No creo haber dicho que tuviera una pena mayor. Si lo dije, no me habré equivocado probablemente, pero lo que dije es que se incorpora al código, al proyecto de código, en una forma similar a lo que acaba de aprobar el Congreso, y va a formar parte de los delitos de la parte especial, que hoy por hoy tiene una regulación específica según lo que aprobó el Congreso recientemente. Y que, bueno, ustedes vieron en la tramitación precisamente de ese proyecto todos los problemas que tenemos cuando decimos que ha habido una proliferación de delitos y ha habido una decodificación. Tuvimos que incluso generar un veto aditivo para poder resolver el conjunto de problemas de referencia que teníamos en nuestra legislación penal, precisamente por uno de los fenómenos que estamos señalando, que es uno de los antecedentes del por qué es necesario tener este nuevo Código Penal. Eso, presidente, le doy la palabra, si usted me lo permite, a Diego. Bueno, gracias, subsecretario. Le ofrecemos la palabra entonces al asesor Diego Moreno Torres. Gracias, señor presidente, por su intermedio, responder y complementar algunas respuestas que dio el subsecretario. Al diputado Sánchez, voy a ir en ese orden, en el orden de las preguntas. Al diputado Sánchez, diputado, efectivamente, la pena perpetua, a diferencia de la pena actual, no es una pena que se imponga para un delito determinado, sino que, como dijo el subsecretario en el 84, inciso segundo, es una fórmula de cálculo de pena en caso de unificación de pena y en caso de concurso. Y efectivamente el proyecto no tiene asignada una pena de perpetuidad para un caso particular de delito. O sea, usted no va a encontrar en la parte especial una norma que diga el que haga X será condenado a prisión perpetua, sino que una fórmula de unificación de pena, una fórmula de qué pasa cuando se suman muchas penas y sobrepasan, por ejemplo, los 30 años. Eso es una innovación respecto de la propuesta hecha originalmente por la Comisión Académica, que establecía un tope máximo de 30 años. Y esta norma lo que hace es ser una suerte de válvula de escape, tratándose de aquellos delitos sexuales contra menores, de los delitos de asesinato y del delito de violación, para los casos de que por la cantidad de delitos, por la aplicación de agravante y atenuante, se superaren los 30 años. Y lesa humanidad. Y lesa humanidad, disculpe. Detrás de la eliminación del parricidio e infanticidio. Lo que pasa es que al cambiar el sistema, el proyecto Código Penal, no partiendo por el homicidio simple, de ahí agregando calificaciones para llegar a penas altas, se parte al revés, se parte diciendo que este es un delito muy extremadamente grave, y de alguna forma, cuando uno compara las penas en concreto, la figura de, comillas, default por el medio, es decir, aplicar los 15 años como el punto medio entre 10 y 20 años, la pena probable de 15 años es superior a las estadísticas que existen
respecto a la aplicación del delito de parricidio y, por cierto, los delitos de homicidio calificado y, por cierto, el delito de homicidio. Y aquí me quiero saltar a la pregunta del diputado Longton. La pena, el mínimo del asesinato son 10 años, la pena probable, la pena media aplicada son un poco más de 8 años, pero con la regla de, comillas, default en el medio, es decir, el punto medio entre 10 y 20 años, la pena probable que se espera al Código Penal por el delito de asesinato es de 15 años, lo que en la práctica es sobre el 80% superior. No aumenta 1 año y medio, sino que aumenta algo así como 7 años la pena del homicidio. Y por eso, como la pena aumenta tanto, absorbe las figuras más graves como la del parricidio o como la del homicidio calificado. Vuelvo a las preguntas del diputado Sánchez. La reflexión detrás del femicidio es un poco lo mismo, de que absorbe figuras. ¿Y por qué es más grave que el delito de asesinato? Por una consideración que hubo en la Secretaría Técnica luego de que se entregara el proyecto de Código Penal por parte de los académicos al Ministerio de Justicia, atendido el aumento de las penas por Ley Gabriela. Se quiso traer esa idea regulativa de una nueva valoración social que había hecho recientemente el Congreso de aumentar la pena y por tanto queda una pena algo superior a la pena del asesinato, a la regla general del asesinato. Sobre el embarazo no consentido lo explicó el subsecretario. La proporcionalidad de los delitos imprudentes, diputados, está considerada, o la reflexión que tuvo la Comisión en su momento, una reflexión sistemática interna. Efectivamente aumenta los delitos este cuasi delito de homicidio aumenta en relación a la pena que actualmente se impone. Eso también responde a las acciones sociales en caso, por ejemplo, de conducción en estado de ebriedad, etcétera, etcétera. Pero la lógica que tiene, no solamente esta, sino que todo el Código Penal es una lógica interna. Hay comparación con las penas que se aplican en concreto según los estudios de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Estos son algo así como 600 artículos, deben haber como 300 delitos. De esos 300 delitos fueron algo así como 60 los que se ubicaron a efectos de buscar la posición ordinal de las penas, y sobre esos delitos, por ejemplo el de homicidio, el de lesiones, se fueron reordenando las penas entre medio. Entonces es un trabajo de agrupación sistémica y con la cual se consideró que la pena para el delito de cuasi delito de homicidio con imprudencia temeraria, los delitos imprudentes de homicidio temerario, una pena superior. Sobre la lesión psíquica, lesión como lesión corporal, es una lógica que existe arraigada ya en derecho extranjero. Yo no soy perito como para poder demostrarlo, pero la literatura se refiere a enfermedades psíquicas provocadas a partir de lesiones que no tienen una manifestación física. Podría, por cierto, buscarle más ejemplos en literatura extranjera. Creo que eso respondió, entiendo, algunas de las preguntas. Si se me hubiera quedado algo, por favor, si lo pueden alertar. Muchas gracias. Muchas gracias, don Diego. Ofrezco la palabra a otros parlamentarias para que puedan hacer consultas. Bueno, me autoasigno, no, me se dijo que no. Me autoasigno para poder hacer una pregunta. Hay un cambio en los modos de cumplimiento de las penas, particularmente se diferencia entre penas de prisión y penas de reclusión. Según viene el diagrama, las penas de reclusión se harían ahora efectivas, aunque tuvieran penas inferiores a 5 años y 1 día. Es una gran novedad, porque hoy día en general una persona que no tiene antecedentes y le aplica una pena inferior a ese rango de 5 años y 1 día, cumple penas sustitutivas que son alternativas a la prisión. Claro, nunca van a la cárcel. Ahora dicen que sí, pero diferencia entre prisión en establecimientos penitenciarios y reclusión también en establecimientos penitenciarios. ¿Van a haber establecimientos especiales para una pena privativa de libertad diferenciada de la otra? Esa es una consulta. Segundo, ¿qué pasa con las penas que están en leyes especiales? Me refiero a la Ley de Seguridad Interior del Estado, que tiene penas que tienen que ver con el orden público, con las libertades políticas, etcétera. Yo no sé si van a seguir separadas del código o las van a integrar y de qué manera las van a integrar.
si esa integración implica una derogación de la Ley de Seguridad Interior del Estado o no. Lo mismo de la ley antiterrorista, que también es una ley especial y penaliza conducta específica de ese tenor. Tercero, las penas sustitutivas. Ya dije al principio de mi intervención de que hoy día las penas sustitutivas impiden que una persona pise la cárcel si tiene penas inferiores a 5 años y un día. Como aquí se establece lo contrario, es decir, va a haber reclusión o va a haber prisión, ¿de qué manera se van a aplicar? ¿Se van a modificar en el debate del Código Penal? Porque son leyes especiales. En la ley 18.216, y una breve síntesis de cómo van a operar las penas sustitutivas también ayudaría. También preguntar una cosa bien específica, que dentro de las penas que vi que se van a establecer como significativa está la reclusión domiciliaria. Yo no sé si se va a contar la pena cumplida a través de una reclusión domiciliaria del mismo modo que una pena privativa de libertad en una cárcel o en un establecimiento penal, porque claramente no es lo mismo. Ahora, si agregamos que existe la pena de reclusión nocturna, también me pregunto lo mismo. ¿Se va a contar igual una pena de 10 años, por ejemplo, de un homicida que cumple la mitad de la pena en reclusión nocturna en su casa? Son el mismo tiempo que cumplir lo privado de libertad. Y bueno, básicamente, y por último, ¿qué va a pasar con los delitos militares? La jurisdicción especial militar ha sido fuente de conflicto permanente con el mundo civil por su crecimiento exorbitante. Yo no sé si van a tomar una definición en esto, si van a definir los delitos militares, cómo se va a definir la competencia entre la justicia civil y la militar. Eso. ¿Diputado Lonton? Sí, el diputado Lonton va a hacer un agregado a sus preguntas. Diputado Lonton. Gracias, presidente. Sí, en relación, se termina, pregunta el diputado Sánchez, a la figura del femicidio en relación al homicidio. Porque no tenemos las presentaciones acá, pero si no me falla la memoria, dentro de las agravantes está establecido de si era un menor o un adulto mayor, que era un agravante del delito. Por lo tanto, significaba mayor pena. ¿Por qué se hace esa distinción? Es decir, en el caso de un femicidio, por el solo hecho de ser mujer, se establece una pena superior al homicidio, que a mí me parece que es una distinción que no debería hacerse en relación a la persona humana. Me parece que la persona, independientemente de su género, la penalidad debería ser la misma, pero sí podría incorporarse dentro de las agravantes a propósito de lo que se hizo con los menores de edad y los adultos mayores. ¿Por qué se estableció una figura base del femicidio con una pena superior al homicidio y no se estableció como un agravante, como en el caso de los menores de edad y los adultos mayores? Eso. Gracias, diputado Lonton. Le ofrecemos la palabra al subsecretario para que puedan contestar las consultas. Tienen la palabra. Presidente, muchas gracias por su intermedio. Si me permite, voy a contestar yo nuevamente en términos generales y le voy a dar la palabra a María Esther, que está ya con ustedes, para que complemente y responda también a algunas de las consultas que se hicieron. Lo primero es que, bueno, la propuesta que hay del proyecto de código penal, y por eso es muy relevante los antecedentes del mismo, es tributario de un conjunto de comisiones, de profesores académicos de Derecho Penal, desde el año 2002 hasta el año 2018, que se reunieron en distintos foros, que analizaron cada uno de los delitos que están contemplados en este proyecto, que por ende cada uno de ellos tiene una explicación en sí mismo, y por lo mismo muy relevante los seminarios que se vayan a realizar de aquí a la propuesta. Entiendo que son 10 seminarios, porque hay muchas, como usted sabe, diputado y Lonton y presidente por su intermedio, y todos los que son abogados y abogadas, ustedes saben que hay especialistas por cada uno de los delitos o por cada uno de los grupos de delitos que participaron y además que estuvieron a cargo de las propuestas que se hicieron acá. Lo que quiero decir con esto es que es muy importante las preguntas que se hacen, la racionalidad o las justificaciones de cada uno de los delitos, por qué el femicidio tiene tal pena y en consideración con
el homicidio o el asesinato, me parece que son preguntas muy específicas que me parece que la mejor oportunidad es precisamente con los académicos o académicas que participaron de los foros en particular, porque creo que ahí la respuesta va a ser mucho más precisa y además más coherente con el conjunto de propuestas que tiene este proyecto. Sin perjuicio de ello, como María Esther y Diego han participado de esos foros, también me gustaría si es que pueden complementar al respecto. En cuanto a las preguntas que hacía el diputado Soto, efectivamente la lógica del nuevo proyecto es que existan distintos tipos de penas y ya no existan las penas sustitutivas, es decir, aprobándose este proyecto va a incorporar o le va a dar va a existir un nuevo catálogo de penas. Entonces, ya no vamos a tener las penas sustitutivas. En el fondo lo que va a hacer es derogar la ley 18.216 y va a establecer un conjunto de penas que se van a cumplir de la forma que establece el código. La prisión, y tal como yo les decía en la presentación, la prisión tiene una consideración que es prisión preventiva en un centro carcelario y por ende se va a cumplir de aquella manera y no va a ser posible su sustitución porque esa va a ser la pena impuesta para el delito específico, ¿ya? Y por ende la lógica con la que funciona actualmente el sistema cambia radicalmente y por eso son penas efectivas y por eso lo que plantea Diego respecto a la pena en abstracto que tiene el código actual versus la pena en concreto que se aplica, es muy importante su distancia. Pero además, si consideramos que muchas de ellas a veces son sujetos de pena sustitutiva en el transcurso de la misma, eso tampoco ya va a estar disponible. Entonces, cambia completamente la forma en la que se va a dar cumplimiento a las penas que establece el nuevo código, y si uno lo quiere llevar, este código es más estricto en cuanto al cumplimiento de las penas, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de la reclusión se puede cumplir en el sistema penitenciario tal y como hoy se cumple la reclusión también en el mismo, es decir, a través del sistema abierto, o sea, el semicerrado que tiene el sistema penitenciario actual, donde hay personas que pernoctan en establecimientos semicerrados o que eventualmente pasan ahí parte del día. Entonces, nuevamente, el sistema tiene un conjunto de penas y ese conjunto de penas, dependiendo de cada una de ellas, se va a cumplir de la forma que establece este nuevo código, que es la prisión, la reclusión, la libertad restringida, la multa o el servicio en beneficio de la comunidad. Y no se computa una con otra, que era una de las preguntas que se hace, porque básicamente o usted cumple la prisión, o cumple la reclusión, o cumple la libertad restringida, pero no debiera ocurrir lo que está pasando actualmente, donde se computa una con la otra precisamente por esta forma de cumplimiento sustitutivo que tiene nuestra legislación de manera dispersa. Respecto a los delitos terroristas o la ley de seguridad del Estado, todos los delitos se van a contemplar en el Código Penal. Es decir, toda la legislación adicional o que actualmente se encuentra dispersa se refunde en este nuevo código. Entonces, aquí de hecho el proyecto contempla delitos terroristas y contempla delitos contra la seguridad del Estado. Y toda la legislación se refunde en el código, en la propuesta de código, por lo cual toda la otra legislación se va a derogar de forma orgánica. Y respecto a la jurisdicción militar, el código mantiene la delimitación entre jurisdicción civil y militar, pero por cierto eso es parte de lo que está en discusión precisamente al establecer esta nueva legislación, y es una de las decisiones que también tiene que tomar el legislador, si va a refundir toda la legislación penal en un solo código o eventualmente va a mantener esta diferenciación. La propuesta del Ejecutivo es mantener la diferenciación
pero es parte de lo que hay que discutir en el trámite legislativo. Eso, presidente, no sé si María Esther quisiera complementarla. Sí, le vamos a ofrecer la palabra a la jefa de la División de Jurídica del Ministerio, doña María Esther Torres. Tiene la palabra, si puede agregar algo a lo que se ha hablado acá. Gracias, presidente, por su intermedio también dirigirme y darle las gracias a la comisión por darnos esta oportunidad de presentar el código y solo complementar un poco lo que ha señalado el subsecretario en torno a que esto es una oportunidad de una revisión integral del sistema penal. Va a ser una discusión que va a ser compleja probablemente de llevar a cabo, pero una discusión necesaria, y justamente hay normativa especial como la ley antiterrorista, como de seguridad del Estado, que está integrada en esta codificación. Es parte de lo que hay que discutir también. Lo único que se dejó fuera fue el Código de Justicia Militar, que también es parte como de la discusión que podríamos tener al respecto, pero eso no está dentro del Código Penal, los temas de delitos penales militares. También corroborar que, por lo que nosotros entendemos, como ustedes saben, esto fue un proyecto que se presentó en enero de este año. Hay diferencias entre el anteproyecto que se presentó por el Ministerio de Justicia y el Código Penal que ingresó posteriormente, y este código contempla como legislación reciente de la época, digamos. Por eso está la diferencia del femicidio, etcétera. Y también el proyecto que estaba en ese minuto en tramitación como era la explotación sexual. Nosotros creemos también que esta legislación que ha habido en tiempo intermedio, por ejemplo, entre la fecha de presentación del código y la fecha de ahora, también es algo que debemos tener presente en la discusión actual, que se va a tener presente también por el Ejecutivo al minuto en que quiera proponer indicaciones, pero que también los parlamentarios debiéramos tenerlo presente. Es parte del levantamiento de información que estamos haciendo también, y esperamos que sea parte también de las discusiones, los seminarios que se van a realizar. Muchas gracias, doña María Esther. Diputada Pamela Giles. Gracias, presidente Soto. En mi opinión, el subsecretario ni su asesora respondieron una parte muy importante de la pregunta que usted mismo había hecho, presidente, que aunque no tiene que ver directamente con los contenidos de esta codificación, sí tiene que ver con filosofía del derecho, digamos, detrás de que sustenta esta reprogramación legislativa. Y es lo que usted preguntó en relación a las cárceles, al sistema carcelario, porque aparentemente, ¿cierto?, a simple vista, esto significaría una cantidad más o menos importante de gente presa, adicional, presa efectiva en el sistema carcelario, ¿cierto? Si hacemos una proyección simple, que es de que se cometieran más o menos la cantidad de delitos con penalidad intracarcelaria que se cometen hoy día, y a simple vista esto significa un crecimiento de la cantidad de cárceles del país bastante ostensible, tengo la impresión. Entonces, usted preguntó sobre eso y no hubo ni siquiera una referencia. Me gustaría saber cómo están planificando, porque no es cuestión de simplemente pensar en un código sin pensar en la infraestructura carcelaria, que por lo demás depende de la misma subsecretaría. Gracias, diputada Giles. Sí, efectivamente hay una cuestión que queda un poquito en la nebulosa. Las penas largas, por así decirlo, de mayores de 5 años, van a aumentar en cantidad de tiempo, y va a significar que la gente va a estar privada de libertad por más tiempo. Las penas cortas, inferiores a 5 años de un día, ahora van a tener un tipo de reclusión efectiva. Por consiguiente, tal como dice la diputada Giles, uno puede presumir que va a aumentar la población carcelaria. Y la pregunta es, ¿las personas que son condenadas a penas largas y cortas van a ir a los mismos lugares? Segundo, ¿los mismos lugares, los recintos penales, van a dar abasto para poder recibir este aumento de internos dentro del recinto carcelario? Tercero, si no es así, ¿se contempla el crecimiento de los recintos penales? Son preguntas que nos gustaría que respondieran, pero antes de darle la palabra al subsecretario, le voy a dar la palabra al diputado Sánchez, que tiene una observación que hacer. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, me sumo a la consulta de si existe un plan por parte del Ministerio de aumentar la inversión o
o por último diversificar las modalidades. Sabemos que está la modalidad de concesión por último para construir más cárceles, porque evidentemente, según la exposición del subsecretario, eso debería generarse naturalmente. Y también una duda práctica para ir aterrizando un poco a casos concretos, cuáles serían los efectos de esta iniciativa como está planteada. Según entiendo, conforme a la pregunta que hice en un comienzo y la respuesta que usted me entregó respecto a el presidio perpetuo. El presidio perpetuo, según entendí, quedaría exclusivamente para casos de concurso de delitos. Y aquí tengo enfrente un caso que fue aquí a la región, el caso Nivaldo. Fue condenada la mujer del asesinato a presidio perpetuo calificado, o sea, recién a los 40 años puede postular a alguna forma de libertad. Y aquí no hubo concurso de delito porque el descuartizamiento no entiendo que hasta la fecha no está tipificado como delito, entonces aquí estaríamos hablando solo del delito de parricidio. Entonces, para este caso, según estoy entendiendo, según se estaría estableciendo en este proyecto de nuevo Código Penal, la pena más alta a la cual podría aplicarse sería de 20 años, mientras que en el caso actual la pena mínima que estaría cumpliendo la mujer del hombre asesinado sería aquí de 40 años, entonces estaríamos experimentando un retroceso acá. Me gustaría saber por parte del subsecretario si es que estoy acertando en mi análisis o quizás me estoy equivocando y en realidad la pena que se aplicaría en el proyecto de nuevo Código Penal sería mayor a la cual está establecida hoy en día en el Código Penal actual. Muchas gracias. Gracias, diputado Sánchez. Le ofrecemos la palabra por breves minutos porque necesitamos concluir a nuestro invitado, al señor subsecretario de Justicia. Tiene la palabra. Sí, muchas gracias, presidente. Primero, respecto a lo de a su pregunta respecto a las cárceles, discúlpeme que no se me quedó en el tintero responderla, pero efectivamente en el Ministerio se encargó un estudio por esta preocupación cuando se arrojó el anteproyecto de Código Penal por parte de los profesores de la comisión del 2018. Se le encargó un estudio a Paz Ciudadana y que ese estudio precisamente lo que hizo fue determinar en cuanto al anteproyecto de Código Penal, en cuanto a las personas condenadas, qué pasaría con el número de personas privadas de libertad con el proyecto de Código Penal. Como efectivamente este proyecto lo que hace es ser más concreto en la aplicación de las penas y por ende hay penas que tendrán solo prisión de libertad y otras van a tener el otro conjunto de penas que son o la reclusión o la libertad restringida o servicios comunitarios o la multa. Hay un conjunto de delitos que solo tiene la pena de privación de libertad y lo que dice ese estudio es que la población penal sería más o menos el mismo número, ¿ya? No hay una diferencia tan importante, es decir, no aumentaría tanto la población penal porque lo que ocurriría es que algunas personas que hoy por hoy tienen, por el tipo de penas que tiene el actual Código Penal, que están condenadas, por ejemplo, por reincidencia a una pena privativa de libertad, esas personas no necesariamente, que es y el caso que daba Diego, cuando fue el incendio en la cárcel de San Miguel, hay un caso que es paradigmático, que es aquel que había pirateado CD de forma reiterada por reincidencia, esa persona se encontraba cumpliendo una pena privativa de libertad, que en el nuevo proyecto no necesariamente va a tener pena, o mejor dicho, no va a tener pena privativa de libertad, sino que va a tener alguna de las otras penas que tiene asignado en el nuevo catálogo de penas y por ende lo que dice el estudio de Paz Ciudadana es que el número de personas de la población penal en nuestro país se va a mantener en el mismo orden, es decir, en cuanto a los condenados, que actualmente es una población penal de aproximadamente 25.000 personas, esas personas se van a mantener, esos 25.000 se van a mantener en el nuevo, con el anteproyecto. Ese es un estudio que tenemos que ir revisando en el marco de la tramitación legislativa, es decir, vamos a tener que actualizarlo porque ese estudio se hizo en base al anteproyecto y por ende las modificaciones que se hagan en el transcurso de la tramitación, por cierto, pueden incidir en las personas que eventualmente van a ser sujetas de privación de libertad
y por ende va a haber que actualizarlo en el momento en que se termine de revisar el código. Pero hoy por hoy nosotros lo podemos poner a disposición de la comisión, si usted lo tiene bien. El estudio que hizo Paz Ciudadana el año pasado, un estudio que se encargó por parte del Ministerio de Justicia precisamente para ver el impacto del anteproyecto, y lo que dice ese estudio es lo que le estoy planteando más o menos en términos generales. Por ende, eso no obsta a que eventualmente en otra sesión nosotros podamos exponer respecto a la política penitenciaria y los proyectos de infraestructura que tenemos como Ministerio y Subsecretaría al respecto. Y en cuanto a la pregunta que hacía el diputado Sánchez, efectivamente es para el concurso de delitos. El caso específico que él plantea es un caso en el cual no existiría ese concurso, y por ende la pena máxima que tendría asignada por el caso que plantea, y al tener una agravante muy calificada, sería no de 20, sino que de 24 años, y eso es algo que va a haber que revisar en la discusión en particular, por cierto. Bueno, muchas gracias, señor subsecretario. Colega, concluimos esta etapa de presentación de la parte general del proyecto de Código Penal, y nos queda pendiente conocer y resolver algo que estaba planificado, que es la propuesta de seminarios. El señor secretario me ha pedido la palabra por 3 minutos para poder exponérselo a ustedes, la propuesta de seminarios que han trabajado con el equipo. ¿Les parece? Tiene la palabra, señor secretario. Gracias, señor presidente. La verdad es que la propuesta de seminario fue enviada a los integrantes de la comisión al término de la sesión anterior, perdón, de la sesión del lunes pasado, y al final lo que se acordó en esa sesión era que se iba a dar un plazo hasta hoy día lunes para que las y los integrantes de la comisión hicieran llegar la nómina de expertos que consideren que podrían ilustrar el debate de la comisión. Y al respecto tenemos entonces una propuesta de seminario que ha trabajado esta comisión con básicamente con la jefa de la división jurídica que se encuentra aquí presente del ministerio, que considera la presentación de, ustedes ya lo vieron, de temas a cargo de determinados expertos. Muchos de los expertos propuestos coinciden con los que han propuesto las comisiones, con los que han propuesto también los integrantes de la comisión. Luego tenemos la nómina de y los expertos que mandaron las universidades. Se consultó a más de 40 facultades de Derecho y ha llegado a un total de 27 expertos que las propias universidades proponen para ilustrar los debates de la comisión. Luego tenemos la lista de expertos que ha propuesto el diputado señor Lonton, que la hizo llegar hoy día. De ellos, 4 coinciden con los profesores propuestos por universidades, 5 coinciden con los que estaban contemplados ya en el proyecto de seminario. También está la propuesta de 2 personas adicionales que ha hecho llegar la diputada Catalina Pérez, y finalmente tenemos también una propuesta que ha hecho llegar la Biblioteca del Congreso Nacional, no solamente con abogados expertos en derecho penal, sino que también organizaciones civiles e instituciones que podrían estar involucradas. Entonces, son las 4:20. Por disposición del reglamento hay que levantar la sesión 10 minutos antes de la sesión de sala, que está citada a las 4:30. Dejo la información en poder de la comisión para determinar luego cómo se puede avanzar, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Se agradece la proactividad. Entiendo que todo esto está en poder de los parlamentarios. Bueno, yo creo que mañana podríamos resolverlo. Palabra al cierre, diputada Pamela Giles y diputado Sánchez. Sí, muy al cierre. Enciéndelo. Gracias, presidente Soto. Somos todos hermanos, hay muy buen ánimo y excelente la presidencia, pero cuando se pide el acuerdo y uno de los parlamentarios titulares señala que no quiere el acuerdo, me parece que sería un mínimo de respeto de parte del presidente accidental y particularmente el secretario de la comisión el tomar en cuenta eso. A mí no me gusta ese tipo de actitudes y no estoy dispuesta a tolerarlas. Entonces, me parece que tengo el interés de conocer, como lo dije al comienzo de la sesión, la lista completa que proponen al menos 2 parlamentarios y el detalle discutirlo con el conjunto de la comisión. Por lo tanto, me parece razonable la idea de que pudiéramos
trasladara mañana esa conversación, señor presidente. Muchas gracias. Antes de darle palabra al diputado Sánchez, la posibilidad de verificar el cumplimiento de los acuerdos por parte del equipo de apoyo de esta secretaría está en la tabla de la citación. Por eso era algo que estaba reglamentariamente acordado y preestablecido. Diputado Sánchez, en eso tiene razón. Muchas gracias, presidente. Solo me gustaría pedir el acuerdo, dado que esto fue un acuerdo tomado en la sesión pasada. La verdad no me percaté, error mío, no entendí el límite de hora que existía hasta el día de hoy para presentar invitados. Yo tengo 2 invitados que me gustaría poder sugerir. Y dado que en el fondo ya estamos pasados de las 10 a.m., me gustaría, y atendido que también entiendo que se ha prorrogado el plazo para el caso de algunas universidades que lo solicitaron, simplemente son 2 invitados adicionales. El director de Justicia de Carabineros, yo creo que podría tener algo que decir al respecto. El director de Justicia de Carabineros, creo que podría tener algo que decir respecto del funcionamiento del sistema penal hoy en día, y un abogado particular que se dedica al derecho penal. Esos serían simplemente los 2 invitados que me gustaría incorporar. Bueno, entiendo que no hay un plazo de horas, sino más bien de días, así que ya queda presentada la propuesta suya. Muchas gracias. Y todos los que quieran también. Muchas gracias. Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.